can't take the sky from me. Así que si os parece vamos a empezar y empezamos con el grupo 9. Bueno, vamos a empezar y nuestro grupo es de Verónica, David y Francisco, y vamos a empezar por un vídeo del tiro parabólico de la película de Hércules. Bueno, pues hemos tomado como velocidad inicial 70,11 viendo internet y hemos calculado la velocidad en el eje X y en el eje Y, porque no es la misma, según en el eje X es según el coseno y en el eje Y es según el seno, y hemos calculado la altura máxima que alcanza la flecha teniendo en cuenta que en la altura máxima la velocidad en Y es 0, pero tiene velocidad en X. Entonces, al calcular la Y máxima, tenemos en cuenta que la velocidad en Y es 0, pero la velocidad inicial en Y no es 0. Entonces, siguiendo que en el eje Y es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, sacamos la fórmula esta de v al cuadrado igual a v0 más 2g y más. Entonces, sacamos la altura máxima y le sumamos metro porque la altura es a partir desde el arco. Entonces, sumamos metro de esto a la altura final. Luego calculamos el tiempo que tarda en tocar el suelo, que sería teniendo en cuenta que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y entonces sacamos una ecuación de segundo grado en el que la y ponemos menos 1 metro, porque si aquí ponemos 0, aquí sería menos 1. Entonces sacamos una ecuación de segundo grado y en el que el valor negativo lo tachamos y solo tenemos en cuenta el positivo. Y para calcular la distancia horizontal recorrida hasta tocar el suelo, tenemos en cuenta que en el eje X es un movimiento rectilíneo uniforme, entonces la aceleración es 0 y la velocidad inicial y la velocidad final en X es constante, y a partir de esta fórmula sacamos la distancia máxima que recorre la flecha en el eje X. Y ya está. Bueno, aquí lo que vamos a hablar es de la dinámica, porque vamos a hablar de la relación entre el movimiento y la fuerza. Esto es lo que tenemos una esquiador que desciende por la nieve con una inclinación de 70 grados, que sería este de aquí. Entonces, para estudiarlo tenemos que estudiar las fuerzas en los ejes de forma independiente. Por un lado el eje X y por otro el Y. Y claro, lo vamos a estudiar en un plano inclinado para que resulte más fácil su estudio. Entonces, por una parte, tenemos que siempre está actuando la fuerza gravitatoria. Pero como el plano está inclinado, vamos a tener que la fuerza gravitatoria, que va a ser peso y va a ser masa por gravedad, se va a dividir en el eje X y en el eje Y, de forma que, como viene aquí, a esta fuerza, bueno, los sentidos que nosotros hemos tomado es positiva hacia acá y hacia arriba. Entonces, a esta fuerza se va a poner la fuerza de fricción, que es la fuerza que se produce cuando dos objetos se deslizan sobre sí. Y por otra parte tenemos que a la fuerza gravitatoria del eje Y se le va a poner la fuerza normal o de contacto. Entonces, en el eje X tenemos esta fuerza que se opone y pues se pasaría restando por lo que hemos dicho del sentido de los signos de la eje. Y ahora, en el eje X tenemos que una aceleración, puesto que el esquiador se mueve en el eje X. En cambio, en el eje Y no lo tenemos, sería igual a 0, puesto que no hay movimiento en el eje Y. Y entonces, de aquí despejamos la fuerza normal y la sustituimos en la de arriba. Y llegamos a esta expresión para hallar la aceleración. Entonces, aquí simplemente sería sustituir los datos y obtendríamos el valor de la aceleración que tiene. Y por otra parte, si queremos averiguar la velocidad tras 8 segundos, tenemos que tener en cuenta que es un movimiento rectilíneo uniforme y por tanto, aplicando la ecuación de la cinemática, pues calculamos la velocidad, que serían 71,36 metros por segundo.
Bueno, pues esto se trata de un movimiento circulatorio. Como hemos visto, Rayo McQueen está tomando una curva con una ligera inclinación en la carretera, que se llama peralte, que es para evitar que el coche deslice. Y hemos tomado los datos del coeficiente de rozamiento 1, el radio de la curva 100 metros. La curva es para tomar a 70 km por hora sin girar el volante y McQueen va a 80 km por hora. ¿Por qué no se sale de la curva? Bueno, este es el diagrama de las fuerzas que actúan en el ejercicio y vamos a explicar ahora por qué no sale. Vale, para hacer este ejercicio tenemos que sacar el ángulo. Ahí falta un dato. Bueno. Es que al ponerlo con el PowerPoint se han perdido algunos datos que la presentación original sea. Bueno, para poder sacar este ejercicio tenemos que sacar el ángulo, para poder sacar la velocidad a la que se puede tomar esa curva. Para ello tenemos que hacer la tangente de alfa, que nos da 0,50, y para sacar el ángulo hacemos el arco tangente del valor que nos ha salido, que me parece que era 26 grados. Después sacamos las ecuaciones en el eje X y en el eje Y, hacemos el sumatorio de las fuerzas en el eje Y primero, que te sale la fuerza normal, y las oponentes, que es la fuerza de fricción menos la masa por la gravedad. De aquí las descomponemos, la fuerza normal por el coseno de alfa menos la fuerza de fricción por el seno de alfa menos la masa por la gravedad. Y sabemos que la fuerza de fricción no tenemos ese dato, pero lo podemos conseguir porque la fuerza de fricción es igual al coeficiente de rozamiento por la fuerza normal. No hay aceleración en I, por lo tanto, este valor se anula. Y sabiendo que no hay aceleración en I, tenemos que la fuerza normal por coseno de alfa es igual a menos 1 a la fuerza normal por el seno de alfa menos masa por gravedad. Y sacando factor común tenemos, que se me ha borrado, sacando factor común tenemos fuerza normal es igual a la masa por la gravedad partido del seno de alfa, partido del coseno de alfa menos el seno de alfa. Creo que era así. Después hacemos lo mismo en el eje X, tenemos el sumatorio de las fuerzas en el eje X, que es la fuerza normal de X menos la fuerza de fricción, y hacemos otra vez lo mismo. Como sabemos, con la fuerza de fricción es coeficiente de rozamiento por fuerza normal, pues hacemos lo mismo. En este caso sí hay aceleración, que es la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta es la masa por la aceleración centrípeta, donde la aceleración centrípeta es velocidad al cuadrado partido del radio. Entonces, igualando las dos ecuaciones del eje X, se nos queda esto. Sacando aquí factor común, la fuerza normal, se nos queda esto. Que fuerza normal por seno de alfa más coseno de alfa es igual a masa por la aceleración centrípeta que no sale aquí, que es velocidad al cuadrado partido del radio. Sí, es que se me han borrado un montón de cosas. Sí, que no lo vemos. Y bueno, igualando las dos ecuaciones que habíamos sacado antes, hemos visto que habíamos aislado la fuerza normal, que es un dato que no teníamos. La habíamos aislado. Entonces, es que no sé cómo hacerlo porque es que no están aquí las ecuaciones ni nada. No utilizas el PowerPoint. ¿Bien? Que ya me sale, ya está. Vale. Bueno, pues aquí está la ecuación que habíamos sacado del eje X y aquí la que habíamos sustituido la fuerza normal, que es masa por gravedad partido del coseno de alfa por el coeficiente por el seno de alfa. Pues aquí sustituimos el valor de fuerza normal y tenemos esta ecuación. Aquí las masas se nos pueden ir porque están multiplicando en ambos lados y despejamos la velocidad. Despejando la velocidad te sale la siguiente ecuación, que sustituyendo los datos que teníamos anteriormente, te sale 53,35 metros por segundo, que eso son 192 kilómetros por hora. Por lo tanto, McQueen no se sale porque no supera la velocidad. Aquí pusimos que sí se salía, pero nos equivocamos, no se sale porque no supera la velocidad. ¿Fácil? Sí. ¿Cuál es el vídeo? No quiero ver. No le explico yo el vídeo. Ya está.
explico yo el vídeo y ya está. Vale. Bueno, como se describe en el vídeo, se ve un ascensor caer, pero al caer la persona no muere, entonces hemos tenido en cuenta de que podría haber un muelle que reteniese el ascensor. Entonces hemos propuesto esta pregunta en la que tenemos que calcular constante elástica, que no es eléctrica, necesaria para que las personas del interior no superasen el 6 de gravedad. Entonces calculamos la aceleración 6 de gravedad, 6 por 9,8, que daría eso. Entonces dividimos el movimiento en dos, tenemos la primera parte y la segunda. La primera es caída libre y la segunda es un frenado. Entonces la caída libre, la energía cinética sería la variación de energía cinética más esto. Entonces la energía cinética final sí tendría valor, pero la inicial no. Entonces sería 0. Aquí la potencial final sería 0 y la inicial sí tendría valor. Saldría menos un medio y menos mgh, la igualamos y saldría positivo. Y luego la de frenado, la variación de energía cinética, tendríamos en cuenta que que la final aquí sería aquí la inicial, allí el segundo, y luego la mgh, aquí sería mgx porque queremos la x, la del trampolín, lo que se mueve en el eje ys, y aquí la variación de energía potencial sería mgx menos un medio de kx al cuadrado, teniendo en cuenta la fórmula de trabajo que es menos energía potencial. Entonces, aquí hacemos un sistema de ecuaciones resolviéndolo a partir de sustitución y nos quedaría estos factores comunes igualados a un medio de kx al cuadrado. Entonces vamos a resolver hallando la x primero y teniendo en cuenta la v1, que es raíz de 2gh, que es lo de un medio, mv al cuadrado igual a mgh. Entonces sacamos raíz de 2gh del primer movimiento, que es lo del caída libre, la calculamos y a partir del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, teniendo en cuenta esta fórmula que es la general, pero la cambiamos por x, sacamos la x, que salía 1,67 metros, que es lo que se comprime el muelle. Entonces, a partir de la primera fórmula de la k, que es lo de que hemos sacado factores comunes, sacamos la k y nos da eso. Entonces, ahora nos pide la distancia a la que se comprime, que la hemos calculado ahí. Y ya está. Aprovecho para haceros notar algo que suele pasar cuando uno está exponiendo, sobre todo cuando uno se la juega, ya que siempre hay fallitos por ejemplo, en este caso, los compañeros han hecho la presentación en PowerPoint, aquí se lee en OpenOffice, que en teoría, LibreOffice, que en teoría debería leerlo perfectamente, en la práctica es difícil que un formato se lea en otro sitio perfectamente bien. Afortunadamente tenía otra copia en otro formato que le ha permitido salvar la situación y bien. No lo digo en demérito de ellos, por supuesto que no, es decir, estos pequeños fallos no los contamos para notas, pero lo quiero hacer notar aprovechando este ejemplo, bueno, para que os deis cuenta de que a la hora de exponer hay que revisarlo todo, siempre puede fallar cualquier cosilla. Lo importante es poder seguir adelante. Así que vamos a seguir y el siguiente grupo es el 13. Íñigo, Carmen, Elena y Elena. Bueno, pues hola a todos, nosotros somos Íñigo, Elena, Carmen y yo que soy Elena, y os vamos a representar dos ejemplos de una buena y una mala física a partir de dos películas.
Bueno, pues en esta escena vemos como Tris, que es la actriz, se tira en caída libre y es un ejemplo de una buena física. Vale, pues la caída libre es un ejemplo de una buena física, como ya he dicho, en el que la actriz cae verticalmente desde lo alto de un edificio y es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o variado. En este tipo de movimientos se desprecia cualquier tipo de rozamiento y en este caso se desprecia el del aire. En este movimiento también consideramos la aceleración al mismo valor que la gravedad, pero en negativo. Y es debido al sistema de referencia que hemos considerado, en el que el origen de coordenadas se encuentra en el pie de la vertical, siendo el eje Y todo lo positivo hacia arriba. Y vamos a considerar la velocidad inicial como cero, ya que parte del reposo, al igual que también lo que queremos calcular es la altura del edificio. Y también vemos que cuando cae hacia el suelo lo consideramos como cero porque es la altura inicial. Vale, pues aquí ahora queremos plantear el siguiente problema. Cuando Tris se deja caer desde lo alto del edificio a una determinada altura que no sabemos, tenemos que tardar 5,4 segundos, ahí está mal, en tocar el suelo. Entonces, queremos calcular la altura del edificio y la velocidad con la que va a caer. Teniendo en cuenta que la velocidad inicial es 0, ya que se deja caer, no hay nadie que le empuje. Y también teniendo en cuenta que la altura final también es 0 porque está cayendo al suelo. Entonces, despejando las siguientes ecuaciones, en esta sacamos que la velocidad con la que cae es menos 52 metros por segundo y en la segunda sacamos que la altura del edificio es 142 metros. Ya. Bueno, en la escena que acabamos de ver podemos ver un tiro parabólico, aunque sin la parte ascendente. Observamos cómo el coche sale volando desde la parte superior del edificio para tener que llegar al otro edificio. Nos preguntamos si el coche realmente llegaría y por ende hemos recopilado una serie de datos. La distancia que tiene que caer son de unos 9 metros, puesto que podemos observar que son 3 plantas y hemos obviado una altura entre planta de 3 metros. La distancia que tiene que recorrer en el eje X son 60 metros. La velocidad de la gravedad que cae hacia abajo son 9,81 metros por segundo, porque nuestro sistema de coordenadas así lo hemos decidido. Y hemos supuesto que la velocidad del coche era unos 100 km por hora, puesto que estaba escapando a la máxima velocidad posible. Entonces, para realizar el ejercicio, primero planteamos un rápido esquema. Metros. La distancia entre edificios que era de 60 metros. Y procedemos a plantear los datos. Teníamos que la distancia en el eje X eran de 60 metros, la velocidad también en el eje X eran 100 km por hora, que en el sistema internacional son 27,7 metros por segundo. La velocidad en el eje Y es 0 y la aceleración que tiene es la de la gravedad, que son 9,81 metros partido segundo. Entonces, planteamos las ecuaciones del tiro parabólico. Corte. Y es igual a I sub 0 más la velocidad 0 por el seno del ángulo por un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado.
En este caso, x sub 0 se nos va, puesto que nosotros obviamos que la posición inicial está en lo alto del edificio y por lo tanto la tenemos como 0. Y el seno de 0, y aquí tendríamos el seno de 0. De esta ecuación sacamos el tiempo, tendríamos que el tiempo es igual a la posición final partido la velocidad inicial en el eje x, y sustituimos todo ello en esta ecuación, quedándonos de la siguiente manera. Y sub 0, que también se nos va porque es 0, más la velocidad en el eje x por el seno de 0, que se nos va porque el seno de 0 es 0, más 1/2 de la gravedad, y el tiempo, como lo hemos sustituido por esto, ponemos la distancia final partido la velocidad en el eje x al cuadrado. Y todo ello nos deja con una distancia de 23,32 metros. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que se habría estampado contra el edificio. Habría caído mucho más de lo que tendría que haber caído, por lo tanto no lo habría conseguido. Y como conclusión podemos observar cómo cuando se tiene en cuenta la física, una escena puede quedar muy bonita, como la hemos visto al principio con la chica cayendo, o terriblemente falsa, como hemos podido observar con un CGI horrible que han tenido que meterle porque si no el coche no llegaba ni para atrás. Muchas gracias. Y ahora pasamos al grupo 7. Rosa María, Cata y Beatriz. Buenas, vamos a presentar nuestro trabajo de física de película, Cata, Bea y Rosa. Y aquí tenemos un índice un poco resumido y vamos a presentar una escena de tensiones, una de la aceleración centrípeta y otra de caída libre. No tiene pinta, ¿eh? Esperando. Sí, voy a parar. Ah. No, ya no tengo idea. Que no se va. Vale, a ver. Vale, pues intenta coger de la carpeta Es que no lo está abajo. abajo. ¿Ahí? ¿Dónde es? Ese de abajo del todo. Ese. Y la otra, son las otras dos. Este es el mío, tío. Ah, vale. Qué bien. Vale. Es el primero, o sea, de los dos el primero. Vale, Es vale, que lo el hay. de arriba. Vale, ahora. Ahí está el micro. Ay, No veo para encerrar. Vale, entre que no se escucha nada y que nos ha costado bastante, pues hemos podido ver una escena en la que, ahora con el dibujo que vais a ver, espero, he simplificado bastante lo que es la escena que podemos ver, pero básicamente hay un hombre que cae junto a una maleta y podemos ver una situación de tensiones que aquí en el dibujo pues he puesto lo que es la tensión que ejerce cada una de las cuerdas, que en este caso serían los brazos del hombre, y también pues la fuerza a peso.
Para este tipo de ejercicios es muy importante tener en cuenta el signo de cada una de las fuerzas. Y también pues, vamos a utilizar la segunda ley de Newton para que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, hacemos un sistema de ecuaciones en el cual ya tenemos la masa, ya que pues, bueno, he puesto la masa del actor, la masa de la maleta, he calculado los pesos de cada uno y pues aquí poco a poco vamos resolviendo el sistema de ecuaciones, que es relativamente sencillo, teniendo en cuenta pues, el dibujo. Y pues bueno, aquí sacamos factor común la aceleración y tal, y poco a poco pues llegamos a que estas son las tensiones, que en este caso son, la primera tensión son 1300 newtons y la segunda 490. Y pues vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Uno menos. Bueno, había otra diapositiva de por medio que básicamente era sobre caída libre, pero bueno, como ya tenemos una escena de caída libre, eso ya se explicará después. Pero básicamente es que también tenemos que tener en cuenta el factor de que el hombre no es que estaba colgado ahí ya de por sí, sino es que cae. Entonces, pues la fuerza que tiene que ejercer para sostenerse a sí mismo y a la maleta es mucho mayor. Y entonces, pues calculé la fuerza que tiene que ejercer en ese momento también, lo que pasa es que ahora mismo no se ve. Y pues encima de eso tenemos que tener en cuenta que, a pesar de que no se haya visto muy bien en el vídeo, este hombre está colgando de un avión. Y aquí he buscado lo que sería la velocidad media de un avión, que son 890 km por hora, que pues utilizando factores de conversión lo he pasado a metros por segundo y tal, y pues esto simplemente lo he puesto para tener en cuenta que, a mi parecer, en estos casos el rozamiento con el aire no sería muy despreciable. En la escena se ve como el hombre está colgando y ni siquiera se mueve, teniendo en cuenta que en el eje X hay una velocidad muy grande que no me parece que en este caso sería nada despreciable. Y pues nada, esto es para acabar diciendo que la escena esta no sería posible, porque entre la caída que tiene que sostener, el peso de la maleta, su propio peso, y que también podemos ver que ni siquiera se está cogiendo de la barra esta, entonces bueno, esto en conclusión, que esta escena no sería posible. Y pues voy a pasar a Rosa. Espera. Da igual. Sí, yo creo que sí. Ay, ¿qué te haces? Que no veo. Da igual, Eso. qué bien. WhatsApp vídeo patrocinando. La escena que acabamos de ver es una estación espacial que se llama Elysium, que es sobre la película. Y vamos a comenzar diciendo que nosotros vivimos en la Tierra, donde estamos sometidos a una fuerza de la gravedad, a la que llamamos peso, que la vemos en amarillo, y la definimos como P igual a M por G. En rojo, bueno, se ve un poquillo mal, pero tenemos la ecuación de la fuerza de la gravedad para los cuerpos que están en la superficie de la Tierra, es decir, que están a RT del centro de masa, que es el punto desde donde definimos el radio. Y como el peso es un caso particular de la fuerza gravitatoria de la superficie de la Tierra, podemos definir que el peso es igual a la fuerza de la gravedad, y despejando esa ecuación obtenemos el resultado de la aceleración gravitatoria. Elysium es una colonia espacial con un diámetro aproximadamente de 60 kilómetros, es decir, con un radio de 30 kilómetros. Y para que sea posible la vida en esta colonia, como es posible en la Tierra, necesitamos una fuerza equivalente a la fuerza-peso de la Tierra. Por lo tanto, los habitantes de la estación espacial tienen que estar sometidos a una aceleración centrípeta, que la vemos ahí en rosa, para estar en las mismas condiciones
gravitatorias que la superficie de la Tierra. Entonces, igualamos la aceleración centrípeta a la aceleración gravitatoria y despejando de la ecuación, o sea, a partir de esa ecuación vamos a obtener la velocidad tangencial a la que se tiene que mover la estación espacial, que tiene un valor de 542,22 metros partido por segundo. Para que esto ocurra tenemos que poner la nave a una velocidad angular de unos 0,018 radianes por segundo y que la obtenemos a partir de esa ecuación, igual, que es la velocidad tangencial igual a la velocidad angular por el radio. Y la velocidad angular nos sirve para determinar el tiempo que tarda la estación en dar una vuelta completa, que es aproximadamente de 6 minutos. Por lo tanto, para finalizar, podemos decir que desde un punto de vista físico, sí es posible la vida en la colonia espacial Elysium. Y ahora vamos a poner otra escena de caída libre. Se va a ver. Pero, dame el libro. ¿Qué se nota? Ahí, en la carpeta. En la otra. Ahí sí. No, La carpeta que sí. La carpeta. Vale. En esta escena del quinto elemento hemos podido ver un ejemplo de caída libre, pero esta vez también lo vamos a utilizar como un ejemplo de física mala por lo que pasa más bien después de la caída libre. Entonces, bueno, tenemos que la aceleración es 9,8 y pues he medido el tiempo que tarda el ILU en caer del edificio, que son pues 10 segundos. Y pues la masa de la actriz, que son 64 kilos, porque después también vamos a calcular la fuerza. Pues básicamente utilizando la ecuación de x igual a x sub 0 más v sub 0t menos la aceleración, la mitad de la aceleración por el tiempo al cuadrado, pues podemos meter a todos los datos que teníamos ahí arriba y nos aparece que ha caído un total de 490 metros. Entonces, creo que es la siguiente. Sí. Entonces, teniendo esto que ha caído casi medio kilómetro, pues también vamos a ver la velocidad a la que cae, usando la ecuación que tenemos ahí. Y pues básicamente lo único que necesitamos para esto es obtener la aceleración y nuevamente el tiempo, que ya lo hemos utilizado en la ecuación anterior también. Y pues aquí también utilizando factores de conversión he pasado los metros por segundo a kilómetros por hora. Y pues aquí, en resumidas cuentas, tenemos que ha caído medio kilómetro a casi 324 kilómetros por hora. Y básicamente podemos ver al final de la escena que ella sobrevive y pues que realmente no le pasa absolutamente nada. Y pues nada, evidentemente, bueno, se ha descuadrado un poco ahí también, pero que evidentemente esto no sería posible porque, bueno, ni nadie, una persona no puede sobrevivir una caída de medio kilómetro a 300 kilómetros por hora. Y pues creo que ya estaría. No pudieron hacerlo la última vez, recordad que eran los últimos, no lo consiguieron. Vamos a ver si ahora sale bien. Venga. Pues buenas, nosotras somos Elena, Isa y Ángela y vamos a realizar unas situaciones relacionadas con la física de película y esperamos que os guste. Comenzaremos realizando un ejemplo de caída libre, seguiremos con un ejemplo de composición de fuerza y finalmente con un ejemplo de movimiento parabólico. A continuación voy a dar paso a mi compañera Isa. Primero por natación. Okay.
¿qué es la caída libre? En física se denomina caída libre como el movimiento de un cuerpo bajo la acción exclusiva solamente del campo gravitatorio. Como podemos ver, el cuerpo de King Kong cae desde la punta de un edificio hasta el suelo. Y sabiendo los datos de la gravedad, que es 9,8 metros por segundo, la masa de King Kong, que es aproximadamente de unos 55.000 kilogramos, y la velocidad final, que ya que se encuentra en el suelo, sería de 0 metros por segundo. El tiempo de caída de King Kong sería aproximadamente de unos 10 segundos, ya que la escena se encuentra en cámara lenta. Para averiguar el tiempo de caída del cuerpo, utilizamos la ecuación de la velocidad es igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo, que despejando la velocidad inicial y sustituyendo sus valores nos sale unos 98 metros por segundo, que mediante un factor de conversión nos sale que la velocidad de caída es de 352,8 kilómetros partido hora. Para averiguar la altura del edificio en el que cae, utilizamos la ecuación de la velocidad al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 por la gravedad por h, que en este caso sería la altura. Sustituyendo esos valores nos sale que la altura del edificio es aproximadamente de unos 490 metros. También podemos saber la aceleración media, que es el incremento de la velocidad a partir del incremento del tiempo, que nos saldría unos 980 metros partido segundo al cuadrado. Vale, como podemos apreciar en la imagen, en la roca, con una masa de unos 600 kilos, se ejercen varias fuerzas. En el eje X estaría, como podemos ver, la fuerza de tensión, que sería la fuerza 1, la fuerza 2, la fuerza 4 y la fuerza 5. En el eje X tendríamos menos la tensión por el coseno de teta menos más mu por la fuerza normal. Para sacar la fuerza 1, que sería igual a la tensión 1, necesitaríamos realizar la masa por la gravedad partido 2 veces el seno de teta, que sería los 600 kilos, por 9,8, que es la gravedad, por 2 veces el ángulo, que sería 120, que te da unos 3.394 newtons. Para la fuerza 2 necesitamos, para sacarla, será la masa por la gravedad, que serían los 600 kilos de roca, por los 9,8, que serían unos 5.880 newtons. Para la fuerza 4, que es igual a la fuerza normal, sería la masa por la gravedad más la tensión 1 por el seno de teta. Y todo esto, realizando los debidos cálculos, nos da unos 8.819 newtons. Y la fuerza 5, que sería mu por la fuerza normal, como no tenemos mu, tenemos que despejarla, que la tenemos que sacar por la tensión por el coseno de teta entre la masa por la gravedad más la tensión por el seno de teta, que nos da una mu de menos 0,19. Todo esto multiplicado por la fuerza normal nos da unos menos 1.675,61 newtons. Y eso sería la descomposición de la fuerza. Me vaya a perdonar, pero voy a interrumpir en este punto porque vamos muy retrasados. Si os doy, os dejo que hagáis 3 y los demás también, es que no va a haber tiempo para los demás.
nosotros lo que vamos a poner son básicamente dos escenas. En una vamos a plantear ecuaciones de movimiento parabólico o de tiro parabólico, en una escena que era a todo gas, y en el otro vamos a calcular la fuerza mecánica con Scarface. Pero bueno, eso ya lo va a explicar aquí mi compañero. No se ve ahí la pizarra. Sí, sí. Básicamente salto entre dos edificios, por si no se ve muy bien. No lo suficiente. Espérate que se pone otro vídeo. Bueno, básicamente lo único que conocemos son dos cosas. Son la distancia que hay entre los dos edificios y el tiempo, que lo hemos tenido que estimar, que tarda el coche en saltar de un edificio a otro. Entonces, nosotros lo hemos mirado y la distancia entre los dos edificios son 45 metros, me parece. Sí. Y el tiempo más o menos son 4. Entonces, primero lo que hacemos es plantear una ecuación de movimiento rectilíneo uniforme para el eje X. Y en el eje Y vamos a hacer uno de rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, como nosotros conocemos que 45 metros, que es la X, es igual a X0, que lo vamos a poner en el momento en que salta el coche, que es 0. Tírale para atrás. Exacto. La velocidad inicial, que es lo que queremos conocer, y el tiempo, que hemos estimado que es 4. Entonces ponemos la velocidad inicial en el eje X, que es la variación de la distancia con respecto al tiempo, y nos sale pues, 11,25 metros al segundo. Que haciendo la conversión pues son 40,5 kilómetros por hora. Entonces, ahora que conocemos eso, podemos sustituir en la de rectilíneo uniformemente acelerado en I, que es básicamente para conocer a esa velocidad y en ese tiempo cuánto tarda, cuánto sale delta de I. Entonces, pasa lo mismo que con el eje X. Nosotros sabemos que I sub 0 es desde el punto en el que el coche sale del edificio, que es 0, más la velocidad en el eje Y, que obviamente al ser el tiro parabólico es 0, y luego a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, sustituyendo, bueno, antes de nada, nosotros lo que hemos despreciado el rozamiento con el aire por esencialmente 3 cosas. Por la masa del coche, porque creo que lo miramos, eran 1.600, 1.700 kilos. Por la forma del coche, porque al ser un deportivo está pensado para ser eficiente y no tener tanto rozamiento en el aire en el eje X, y obviamente eso lo hace a expensas de no serlo en el eje Y. Y básicamente lo sustituimos, nos queda que un medio por 9,8 metros partido segundo al cuadrado por el tiempo, que ya lo podemos poner en función de la distancia que ha recorrido en el eje X y la velocidad inicial en el eje X. Y nosotros, que es 4 al cuadrado, y nos sale que la distancia, es decir, el delta de X, el delta de Y, son 78,4 metros. Entonces, nosotros lo que podemos básicamente concluir de la física de la película, de esta escena, es que es física mala. ¿Por qué? Porque nosotros lo que vemos es que si parte de este punto y en la escena, cae más o menos aquí, ¿vale? Entonces, nosotros no sabemos lo que es el delta de I en la escena, hemos calculado ahora mismo el delta de I en la vida real con esa velocidad y con ese tiempo. Entonces nosotros vemos que delta de X es mayor que delta de Y, cosa que como acabamos de calcular, pues no es así, porque es prácticamente el doble. Entonces la trayectoria no sería esta, sería algo así, de modo que el delta de Y sea bastante más, pues eso, prácticamente el doble que el delta de X. Y en la siguiente escena, La siguiente escena es de Scarface, donde nuestro protagonista Al Pacino va disparando contra la banda colombiana a la que tiene que eliminar. Vamos, pásala. Dale. Ya. Vamos a calcular la fuerza media del retroceso del arma conforme Al Pacino va disparando. Y esto se haría a partir de la relación entre la fuerza media y el impulso mecánico, que sería esta de aquí.
¿Qué pasa? Que en esta ecuación tendríamos dos incógnitas, la fuerza media y el impulso mecánico. ¿De dónde hemos sacado el valor del impulso mecánico? De la variación de la cantidad de movimiento, que la tendríamos aquí. Que para ello hemos necesitado esta serie de datos, que son la masa de las balas, que la hemos calculado a partir de la masa de una bala por el número de balas que dispara el protagonista Al Pacino en un determinado tiempo, que sería 2 segundos, que son 15 balas por segundo, es decir, 30 balas en 2 segundos. Ya tendríamos con esta fórmula la cantidad de movimiento, con lo cual tendríamos que despejarla aquí. Despejando la fuerza media nos saldría que el impulso mecánico, la fuerza media sería impulso mecánico partido por la variación del tiempo, donde el impulso mecánico, como he explicado antes, ya sabemos que es la variación de la cantidad de movimiento, que sería esta fórmula de aquí. Con lo cual, despejando nos saldría que tiene una fuerza de 56,4 newton. Como veis, es un ejercicio sencillo que sería física buena o física mala. Pues yo, es decir, hemos decidido que es física Aquí mala. es que tenemos un dilema interno, porque él defiende que es física mala y yo defiendo que es física buena, porque al final los newtons no son tantos. Claro, Para él no, sí son no son tantos, pero debemos de contar, como vemos en la película, que el protagonista le han disparado 2 tiros, con lo cual va disparando a la vez que va gritando, como hemos visto, con 2 tiros en el cuerpo. Entonces yo creo que debería de tener algo de retroceso. Pero también, como ha visto el punto de vista suyo, en teoría ha consumido estupefacientes antes de hacer todo esto. Entonces quiere decir que aunque que haya visto la peli, reciba 2 tiros y vaya con un arma disparando, porque es un M16 que todos sabemos que tiene retroceso, pues ya lo dejamos para vosotros que lo decidáis. y un aplauso para mi primo que ha venido aquí enfermo a poner... Este es el grupo 12. Por cierto, una de las mejores cosas de organizar estos líos es que sabes por dónde empiezan, pero no por dónde acaban. Así que, bueno, grupo 12. Y vamos al grupo 15, Antonio y Alfredo. Nosotros somos el grupo 15 de Física de Películas, compuesto por mi compañero Antonio y por mí, Alfredo. Bueno, en esa escena de la película Jason y los argonautas podemos ver a quien representa a Hércules abriendo una puerta, quedándose prácticamente quieto en el sitio. En esta escena se está ignorando la tercera ley de Newton, ya que, como podéis ver en este pequeño diagrama que acabo de hacer, al aplicar Hércules una fuerza, la flecha roja, la puerta le aplicaría una fuerza que sería la flecha azul en el sentido contrario y del mismo módulo. Y Hércules está abriendo una puerta quedándose completamente quieto, como si no estuviese recibiendo ninguna fuerza. Ahora, alguien me podría decir que eso es cosa de la fuerza del rozamiento que hace que se quede quieto aunque estén tirando de él. Pero eso sería imposible. Aquí podemos ver que la puerta es de un color óxido verde, así que podemos asumir que es de bronce, que tiene una densidad de más de 8 toneladas por metro cúbico. La altura de Hércules, mitológicamente hablando, son más de 2 metros. Entonces, en esta escena de aquí, si comparamos su altura con la de la puerta, podemos sacar aproximadamente que la puerta mide 6 metros de altura. Y basándonos en esta parte de aquí, que no sé si lo veréis bien, la puerta es del grosor del antebrazo de Hércules, que serían pues, aproximadamente 40 centímetros tirando más para arriba. El ancho se me olvidó ponerlo, pero sería aproximadamente 2 metros comparando otra vez con el cuerpo de Hércules. Y por lo tanto la puerta pesaría mucho más de 15 toneladas. Por lo tanto, la fuerza del rozamiento es incapaz de hacer que Hércules se quede quieto en el sitio. Como conclusión de esta parte, hemos sacado que en la tercera ley de Newton se suele olvidar mucho en las películas, se ignora muy frecuentemente, aunque es una de las más importantes y de las que más son aplicables a nuestra vida cotidiana. Ahora toca la parte de mi compañero, que ya tiene más fórmulas.
Venga. Bueno, pues vamos a hablar de la película Quiero ser como Beca, del año 2002. Primero voy a poner el vídeo. Bueno, primero un botazo a la portera, que como podemos ver tiene el mismo nivel que Donnarumma en el Mundial. Y luego, quitando eso, pues podemos ver que es un tiro parabólico. El movimiento que realiza el balón es, como he dicho, un tiro parabólico. Y tenemos que tener en cuenta el movimiento horizontal, que es un movimiento uniforme, ya que no hace ninguna fuerza de dirección, y el movimiento vertical, que es un movimiento uniformemente acelerado. Una vez lanzado, debido a que una vez lanzado el balón, su movimiento depende únicamente de la atracción debido a la gravedad. Las ecuaciones que vamos a usar, que ya las conocéis, las hemos estado viendo bastantes veces en esta sesión, x igual a v x t, u 0 de t, la de con respecto a y y luego con respecto a la velocidad, para calcular tanto con respecto a x como con respecto a y. Los datos que vamos a hacer uso, que es la distancia desde la portería al balón, que es prácticamente la mitad del campo, 50 metros, la altura de la portería, 14,5, y el ángulo con el que sale el balón, que vamos a suponer que es de 30 grados. Los cálculos, pues vamos a calcular la velocidad con la que sale lanzado el balón, el tiempo que tarda el balón en llegar a la portería lo calculamos teniendo en cuenta la distancia a la que está el balón de la portería y sabiendo que entra en ella, por lo tanto tiene que llegar a ella. Para eso pues hacemos uso de estos cálculos, 50 v sub 0 coseno de t, despejamos la velocidad inicial y llegamos a la conclusión de que el tiempo tiene que ser unos 2,34 segundos. Y por tanto, que la velocidad son 24,6 metros por segundo. Luego, para que sea gol, el balón debe superar la barrera también, y para eso lo podemos comprobar calculando la altura máxima. Para eso decimos que v sub y es igual a 0, calculamos el tiempo que tardaría en alcanzar la altura, que sale 1,25 segundos, y de ahí sacamos la altura máxima. Que la altura máxima nos sale es 7,5. Claramente supera la barrera. Y ya está. Como conclusiones, podemos ver que las películas hacen uso de la física, como por ejemplo en esta escena, que incluso para un tiro libre podemos ver cómo actúa. Y espero que haya gustado. Y a continuación pasamos al grupo 16. Santiago, Hola, somos el grupo 16 y somos Eloy, Rubén, Hugo y yo, Santiago, y pues vamos a exponer 2 escenas de física de película. La primera escena es un tiro parabólico de la película Rascacielos, protagonizada por el actor Dwayne Johnson, más conocido como The Rock. ¿Puedes poner el vídeo? Que está en el P. Bájate por la producción.
Bueno, podemos observar que nuestro proyectil, en este caso, como ya ha nombrado el actor Dwayne Johnson, realiza un salto en el que parte de una grúa con una altura inicial para llegar a una ventana, siendo un movimiento de tiro parabólico. Se caracteriza por seguir la trayectoria de una parábola y podemos dividir este movimiento en dos, tanto en el eje X como en el eje Y, siendo el eje X un movimiento rectilíneo uniforme y en el eje Y un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Para calcular las distancias tanto en el eje X como en el eje Y nos hemos basado en la altura que tiene nuestro protagonista, que en este caso es 1,96 metros, y trazando una línea del eje X y del eje Y podemos sacar que la distancia tanto del eje X como del eje Y es de 14 metros y de 7 respectivamente, y el ángulo de salto inicial que tiene nuestro protagonista es de 60 grados aproximadamente. Previamente hemos visto que en la película pues, nuestro actor recorre alrededor en la grúa de 11 metros en en un tiempo de 4 segundos. Entonces, si sustituimos en nuestra ecuación de la velocidad, nos sale que lleva una velocidad de como 2,75 metros segundo. Además, más o menos hemos cogido el tiempo de vuelo y nos sale alrededor de 2,4 segundos. Ahora que ya tenemos todos nuestros datos, sustituimos en nuestras ecuaciones. Y, por ejemplo, sacamos con nuestra velocidad inicial, podemos sacar la velocidad en el eje X y la velocidad en el eje Y. La que nos hace falta es la velocidad en el eje X, para así poder calcular la posición final a la que llega nuestro actor. Yendo a esa velocidad nos sale que la posición a la que tendría que llegar sería de unos 14 metros. Sin embargo, hemos visto que llegaba a 4 metros. Si hacemos un paso contrario y decimos que la posición final sería 4 metros, nuestro actor debería ir a una velocidad de 11,66 metros segundo, que si lo pasamos a kilómetros por hora son 42 kilómetros por hora, que eso pues cualquier persona lo puede hacer, solo lo puede hacer una persona en un corredor olímpico. Entonces hemos llegado a la conclusión de que es un mal ejemplo de física de película, y como la mayoría de las películas estadounidenses. Y ahora os voy a pasar con mis compañeros. ¿Así? La siguiente escena que vamos a ver es de la película Spider-Man de 2002 y es un mal ejemplo de dinámica. Como podemos ver, Spider-Man no se mueve, entonces está como que está incumpliendo la tercera ley de Newton. Por lo que... Vale. En el siguiente esquema de fuerza podemos ver que la masa de Spider-Man es de 70 kilos y la masa del muro hemos supuesto que son 9 metros cuadrados, por lo que si el metro cuadrado del muro de ladrillo son 400 kilogramos, pues tendría unos 3.600 kilogramos. Y ahora la fuerza la va a explicar. Para empezar los cálculos, primero vamos a calcular la fuerza-peso del cuerpo 2. En este caso el cuerpo 2 es el muro y el cuerpo 1 es Spiderman. Como hemos visto en la escena, la fuerza neta en el eje Y es de 0. Por tanto, la fuerza-peso y la fuerza normal van a ser iguales. Para calcular la fuerza-peso simplemente tenemos que multiplicar la masa del muro por la gravedad. En este caso obtenemos un resultado de 35.280 newton. Como he dicho antes, la fuerza normal es igual a la fuerza-peso. De esta forma, para calcular la fuerza de rozamiento que existe entre el muro y el suelo, vamos a multiplicar la fuerza normal por el coeficiente de rozamiento. Como hemos visto en internet, el coeficiente de rozamiento entre el ladrillo y el suelo es de 0,5. Multiplicando este 0,5 por la fuerza normal, obtenemos una fuerza de rozamiento de la mitad, 17.640 N.
Como podemos ver en el esquema, las tensiones se anulan, la tensión que ejerce el muro respecto a la cuerda y Spiderman respecto a la cuerda se anulan entre sí. Por tanto, ahora centrándonos en el cuerpo 1, podemos ver la aparición de una fuerza diferente, la fuerza aplicada, la que va en sentido hacia la izquierda. Esta fuerza es la que tiene que ejercer Spiderman para vencer la fuerza de rozamiento del muro. En este caso, 17.640 Newton. La fuerza de rozamiento que podemos ver en rojo es la que aparece oponiéndose a la fuerza que aplica Spiderman. Para calcular dicha fuerza de rozamiento, primero tenemos que calcular la fuerza normal de Spiderman. Hemos visto también que la masa de Spiderman son 70 kilos y si lo multiplicamos por la fuerza, por la velocidad, la aceleración de la gravedad, obtenemos una fuerza normal de 686 newton. Para calcular la fuerza de rozamiento sabemos que la fuerza aplicada es igual a 17.640 newton, por tanto la fuerza de rozamiento de Spiderman es también 17.640 newton, ya que, como hemos visto en la escena, Spiderman permanece quieto, por tanto la fuerza neta del sistema es igual a cero, es decir, que la aceleración es cero. De esta forma, si sabemos que la fuerza de rozamiento es 17.640 y el coeficiente de rozamiento, y tenemos también la fuerza normal, vamos a despejar el coeficiente de rozamiento que debería de aparecer entre Spiderman y el suelo para que permanezca quieto, como hemos podido ver en la escena. Despejando de la ecuación de la fuerza de rozamiento igual a la fuerza normal por coeficiente de rozamiento, obtenemos un resultado de un coeficiente de 25,71, lo cual es un resultado totalmente ilógico, ya que los coeficientes de rozamiento suelen oscilar entre 0 y 1. Entonces, para que la escena fuera correcta, tendríamos que suponer que las zapatillas de Spiderman tienen un coeficiente de rozamiento muy alto o que Spiderman pesa más que el muro, por lo que podemos ver que esta escena es físicamente incorrecta. Y con esto concluye nuestro trabajo de física de película. Y aprovechando que por fin se oye, es decir, hemos vuelto a la época del cine, ¿no? Pues vamos a sacar a los dos grupos que quedan. Primero, siempre lo sacará el estudio, ¿vale? Primero el grupo 4. Bueno, hola chicos, ¿qué tal? Nosotras somos el grupo 4, ella es Lucía, Irene, yo soy Andrea, y os vamos a presentar nuestro trabajo de física de películas. Para ello hemos elegido dos escenas de Matrix, una película bastante icónica, que es una película que siempre que la vemos pues dices, bueno, es súper fantástica y por tanto a lo mejor no te paras a pensar si se puede aplicar ejemplos de física de película y ecuaciones de física para poder decir si es realmente una física mala o una física buena. Vamos a ver la primera escena. Bueno, en esta escena podemos ver cómo Neo, que es el protagonista, esquiva las balas de una manera bastante fantástica. Entonces hemos utilizado la ecuación 1 del movimiento de un proyectil, que en este caso son las balas, para poder calcular el tiempo que tarda en esquivar las balas. Hemos supuesto que la distancia entre los dos cuerpos es de 15 metros, es decir, esa x menos x sub 0 sería la distancia entre los dos cuerpos. En la velocidad de la bala hemos supuesto que serían unos 340 metros por segundo y de ahí ya hemos despejado el tiempo y sale aproximadamente 0,04 segundos. Ahora, con este tiempo que hemos calculado, vamos a hacer uso de la ecuación 2 para calcular la velocidad que tiene Neo para esquivar las balas, es decir, cuando ya se tumba, y luego también su aceleración. El desplazamiento lo hemos supuesto también 1,50 metros, el tiempo que es 0,04 segundos, que es lo que hemos calculado antes, y la velocidad en metros por segundo saldría 34,09, que eso equivale a 122,70 kilómetros por hora. Usain Bolt es la persona que ahora mismo podemos considerar la más rápida del mundo y llegó a una velocidad máxima de 44 kilómetros por hora, así que imaginaos lo fantástico que es esto. Y con la ecuación 3 hemos calculado también la aceleración y sale unos 774,77 metros por segundo al cuadrado. Supera muchísimo la velocidad, o sea, la aceleración que tiene un avión al despegar.
Bueno, y ahora mi compañera os va a explicar la siguiente escena. Tienes que estar en el vídeo este. Quítala. Eso. Puede ser. Bueno, pues en esta escena, como hemos visto, Trinity le dispara a la agente Jones y este pues sale desplazado a una gran distancia. Lo que vamos a hacer es como comprobar físicamente como esto es imposible. Para ello vamos a utilizar la ecuación de la cantidad de movimiento y la ley de la conservación de la cantidad de movimiento, y para ello pues vamos a suponer también una serie de cosas. Vamos a suponer que la bala tiene una masa de 800 gramos, que la velocidad con la que sale la bala de la pistola es de 340 metros por segundo y que la masa del agente Jones es de 80 kilogramos. Y también por último vamos a despreciar el rozamiento de la bala con el agente Jones, por lo que la velocidad se va a mantener prácticamente igual. Sustituimos en la ecuación anterior y nos sale el resultado que la velocidad del agente Jones es de 0 metros por segundo, por lo que esto nos está indicando que es imposible que la bala de Trinity lo desplazara tan lejos. Muy bien, pues voy a dar explicación a lo que ocurre en esta escena, que a pesar de ser muy emotiva, pues poco tiene de física de verdad. En este caso, pues vamos a hacer uso de la tercera ley de Newton. Y en este caso, la ley dice que cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, este actúa aplicando la misma fuerza, pero en sentido opuesto, sobre el cuerpo anterior. Dicho esto, pues definimos las características del ambiente en primer momento. Como se puede observar, la gravedad sería cero, por lo tanto, el peso de los cuerpos también será cero, lo que implica que la fuerza o tensión, en este caso a lo largo de la cuerda, sería también de cero. Dicho esto, las conclusiones que sacamos son sencillas, y es que la cuerda no debería estar tensionada ya que no hay fuerza. En este caso, la aceleración se ve sustituida por la gravedad. Y como la gravedad sería cero, la fuerza también sería cero. Además, las velocidades de ambos cuerpos son las mismas, por lo tanto, pero en sentido opuesto, con lo cual se irían acercando en lugar de separarse, en el caso de que realizaran algún movimiento, y no alejarse como se ha podido ver. Sería más o menos así, siendo los cuerpos de masa 1 y masa 2 los de los actores. Y por último concluimos diciendo que la velocidad no iría en aumento, sino que al realizar el desplazamiento no hay impulso, entonces no se aumentaría. Grupo 4. Bueno, hola, buenas, somos el grupo 3. Somos Chema, Rafa, Elena, Sofía y yo soy Fernando. Y cada uno vamos a exponer una serie de aciertos o errores en películas.
A ver, Rafa. Bueno, Flash. Todos conocemos a Flash. Superhéroe rápido, tal, no sé qué. Pero, ¿cómo es capaz de frenar en seco? Aquí en esta escena se puede ver cómo recoge una señora random, la lleva al monte y frena y no pasa nada. Vale. Bueno, primero hay que calcular la frenada o la deceleración. Y la hemos calculado. Bien. Perdón. Es que es lo que hay. Bueno, la frenada, suponiendo que va a una velocidad de la luz, más o menos, y que tarda 0,01 segundo en frenar, nos sale una aceleración en negativo, porque tiene que frenar, de 1 por 10 elevado a 10 metros por segundo al cuadrado. Y ahora, con la segunda ley de Newton, para saber a qué fuerza tiene que frenar para poder frenar en seco, que es casi imposible, teniendo en cuenta que Flash pesa 80 kilos, kilo arriba, kilo abajo, nos sale que tiene que pesar con una fuerza de 8 por 10 elevado a 11 newton. Algo complicado. Conclusión, para poder frenar ese seco tendría que aplicar una fuerza ridículamente grande y es muy rápido pero no es tan fuerte, o sea que o se rompe las piernas o rompe el suelo y la pobre señora o pasaría mal. Y ahora va Sofía. Pues yo soy Sofía y os voy a hablar sobre algunos ejemplos en los que la física se relaciona en una escena muy conocida de Spider-Man, que es la muerte de Gwen Stacy. Para poneros en contexto, Gwen Stacy fue una de las novias de Spider-Man y como muchos conoceréis, el mayor villano de Spider-Man siempre ha sido el Duende Verde. Pues casualmente, el causante de esta muerte siempre se ha dicho que fue el Duende Verde. El primer ejemplo de la física vamos a ver que cuando el duende arroja a Gwen al vacío desde lo alto de un puente, podemos observar un movimiento de caída libre. Para calcular la velocidad que lleva Gwen al momento de que la tira, realizamos la ecuación de la caída libre, teniendo como altura 90 metros y como la gravedad 9,8, pues conocemos que la velocidad que lleva es de 150 km por hora. Pero como muchos estaréis pensando, el hecho de que la velocidad sea muy grande no es motivo para una muerte segura. Esto es causante de la desaceleración, del frenado. Para frenar a Gwen, Spider-Man lo que tiene que hacer es cambiar la velocidad inicial de 150 km por hora a 0 km por hora. Y esto lo hace a partir de una fuerza externa que interfiere. Esta fuerza externa es la telaraña que lanza a Peter Parker. De ahí tenemos, para calcular la fuerza con la que Spider-Man intenta agarrar a Gwen antes de caer, se realiza la segunda ley de Newton. Calculamos la aceleración con la diferencia de la velocidad entre el tiempo y como masa me he tomado la libertad de coger el peso de la actriz, que son 52 kilos. Calculamos que la fuerza con la que Spider-Man intenta frenar a Gwen antes de caer es de más de 4.000 newtons. Esta es una fuerza muy grande que puede provocar la ruptura de huesos e incluso la muerte. Por lo tanto, concluimos que el verdadero causante de la muerte de su novia fue el propio Spider-Man. Y ahora voy a pasar con mi amigo Rafa. Vale, pues en este equipo vamos a observar cómo Hancock, que bueno, nos representa Will Smith, lanza a un niño por los aires. Y vamos a calcular la fuerza, suponiendo que no hay rozamiento del aire, se trata de un problema simétrico. Entonces, la misma velocidad con la que sube, la misma velocidad con la que baja. Pasa. Vale, entonces, como ya he dicho, el tiempo son 12 segundos, porque la película, desde que lo lanza hasta que cae, son 12 segundos. Entonces, hemos partido el problema por la mitad. Es decir, que el tiempo de caída serían 6 segundos exactos. Bueno, más o menos. Entonces, ahora calculamos la velocidad mediante la ecuación de velocidad igual a aceleración de la gravedad por el tiempo, que son 9,8 por 6 segundos creo que tarda, y lleva una velocidad de 211,68 km por hora. Entonces, calculando la desaceleración para que el niño frene en 0,2 segundos, porque más o menos en la película, lo que calculé yo que era 0,2 segundos, pues tenemos que 158,8 metros por segundo, que son los kilómetros por hora hallados anteriormente, entre 0,2, que es el tiempo que tarda en frenar, la velocidad
que lleva, la velocidad con la que frena son 294 metros por segundo. Si eso ahora lo multiplicamos por la masa, lo tenemos en newton. Entonces tenemos que, harían falta para frenar al niño 14.700 newton. Es decir, que o se le parte el brazo a Hancock o el niño atraviesa el brazo. Entonces no sería posible echar frenada. Y ahora pasamos con mi compañero Chema. Bueno, pues en este caso vamos a estudiar la colisión de dos atlantes. Como sabemos, Aquaman es un atlante y vamos a ver como en esta escena ¿vale? Bueno, vamos a hacer varias suposiciones. La primera suposición es que los dos cuerpos tienen la misma masa. Tanto Aquaman como en Atlante, a la hora de chocar, también tienen la misma velocidad. Pasa otra. Por lo tanto, este sería Aquaman y el otro sería el Atlante. Cuando colisionan, ¿qué pasa? Que los dos se retraen prácticamente de la misma manera. ¿Sí? Como sabemos, hemos dicho que suponemos que tienen la misma velocidad, de unos 40 km por hora aproximadamente. Por lo tanto, así también podemos confirmar la tercera ley de Newton, la famosa ley de acción y reacción. Cuando el cuerpo A reacciona con el cuerpo B, obviamente las fuerzas son contradictorias. Entonces, por eso esa repercusión. Bueno, y por último vamos a ver una escena de Spiderman donde podemos ver cómo Spiderman con sus telarañas va a frenar un tren entero lleno de gente. Bueno, aquí para desmentir esta física, que es física mala, lo que he hecho ha sido calcular la fuerza con la que Spiderman debería parar el tren, ¿vale? Entonces, he tomado una serie de suposiciones, que ha sido buscar la velocidad con la que va el metro de Nueva York, también el peso, asumiendo que son 5 badenes, y a partir de ahí he sacado la aceleración de frenado, que como sabemos es negativa, y a partir de ahí, con la segunda ley de Newton, que es fuerza igual a masa por aceleración, he sacado la fuerza que debería ser, que sería una fuerza que es bastante grande. Entonces, en conclusión, hemos visto que esta fuerza es imposible que la haga un humano, por tanto, es un superhéroe, entonces es imposible. Y ya está. Ya estaría. Muchas gracias. Muy bien, este era el grupo 3 y con él terminamos. Muchísimas gracias a todos. Antes de iros, acordaos que tenéis que votar. ¿Vale? Habéis estado todo el rato metiendo los datos de votación de cada uno de los grupos, pero para que se graben tenéis que ir otra vez más y en vez de elegir un grupo, poner fin, le dais a seguir, guardar, etcétera, para cuando os dé el aviso de que ya se ha enviado, y ya está, porque si no, no sirve de nada. Y aparte de eso, pues muchas gracias a todos por participar. Feliz puente y que os vaya bien todo. Venga, todos fuertes.